En solo unos días, comienza la mayor transferencia de riqueza en la historia de Estados Unidos. No es un colapso, no es un rescate, es una inundación. 4.7 billones de dólares están a punto de inundar la economía de y el 90% de los inversores no tienen ni idea de que se acerca. Wall Street lo sabe. Las instituciones saben que el dinero ya se está posicionando. El plan de Trump no es solo una política, es un catalizador del mercado. Uno que creará nuevos millonarios y destruirá absolutamente las carteras que no estén posicionadas correctamente. Te voy a guiar a través de la línea de tiempo exacta, las 5 olas de flujo de capital y los 6 sectores que absorberán este dinero primero. Pero aquí está el truco. La ventana se cierra rápido. Quédese hasta el final porque también le daré las fechas exactas y la estrategia de posicionamiento que encontramos. He pasado años en banca y derecho, y durante los últimos 15 años, hemos estado analizando los ciclos de políticas y cómo realmente se mueve el dinero a través de los mercados. Advertí sobre el aumento de la inflación en 2022 cuando todos lo llamaban transitorio. Esto no es político. No me importa si amas a Trump o lo odias. Lo que me importa es lo que sucede cuando 4.7 billones de pesos llegan al mercado porque la historia nos muestra exactamente lo que viene después. Y si no estás posicionado antes de eso, no participas. Solo observas desde la línea de banda, mientras otros multiplican su riqueza. Entonces, desglosémoslo paso a paso. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Los recortes de impuestos de Trump para 2025, la llamada Gran y Hermosa Ley, y la Ley de Empleos 2.0 nunca fueron solo sobre impuestos más bajos. Se trataba de la sincronización. El proyecto de ley se aprobó en marzo de 2025, pero el impacto económico llega en 3 grandes oleadas. La primera ola va de abril a junio de 2026, temporada de reembolsos de impuestos, excepto que este año se adelanta. Los reembolsos comienzan tan pronto como a finales de febrero. La segunda ola va de julio a septiembre, repatriación corporativa. Te explicaré por qué eso es importante en un segundo. Y la tercera ola llega en el cuarto trimestre, depreciación acelerada y gasto de capital. Ahora, aquí está la razón por la que esto es importante. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y del Tesoro, los individuos recibirán aproximadamente .2 billones en reembolsos de impuestos, alrededor de 8.500 pesos por hogar. Las corporaciones recibirán aproximadamente .1 billones en efectivo repatriado del extranjero, y otros 1.4 billones fluirán hacia la depreciación acelerada y la inversión empresarial. Eso es un total de 4.7 billones de pesos entrando en la economía en solo 9 meses. Para contextualizar, eso es 3 veces el tamaño del rescate bancario de 2008. El paquete de estímulo conjunto es aproximadamente la mitad de este tamaño. Esto es casi el 20% de toda la economía de entrando al mercado en menos de un año. Ya hemos visto esto antes, solo que no a esta escala. Mira los recortes de impuestos de 2017. ¿Qué pasó? El S&P 500 subió un 28% en los siguientes 18 meses, y eso fue impulsado por solo 0.5 billones. Las reducciones de impuestos de Bush, las pequeñas capitalizaciones subieron un 47%, los RS saltaron un 38%. Regresando a los recortes de impuestos de Reagan a principios de la década de 1980, el Dow subió un 135% en los siguientes 5 años. Pero aquí está la diferencia crítica. En 2026, ya tenemos un desempleo históricamente bajo. La Fed está recortando las tasas, y la demanda de los consumidores sigue acumulada. Este no es un ciclo de recuperación. Esto es combustible de cohete vertido sobre una economía ya caliente. Y aquí es exactamente donde la mayoría de los inversores se equivocan. Reaccionan en lugar de anticipar. Para cuando CNBC empiece a hablar de un rally por el reembolso de impuestos, el dinero fácil ya se ha ido. Las instituciones ya están posicionadas. El dinero inteligente se está moviendo ahora antes de que los cheques de reembolso lleguen a las cuentas bancarias. Y aquí es donde quiero detenerme por un segundo porque saber que algo está por venir es una cosa. Saber qué hacer con ello es todo. Por eso dirijo mi grupo privado donde puedes acceder a videos exclusivos semanales que muestran exactamente qué acciones comprar. Se trata de aprender a ver oportunidades antes de que sean obvias y pensar como piensan los inversores del 1% superior. Si quieres acceder a esas alertas de acciones y al marco exacto que uso para navegar momentos como este, está vinculado en el comentario fijado a continuación. Muy bien, volvamos al dinero.
Estos 4.7 billones no llegan de una vez. Fluye a través de 5 olas distintas y cada ola crea diferentes oportunidades. Si te pierdes una, dejas dinero sobre la mesa. La primera ola es donde estamos ahora mismo. El proyecto de ley ha pasado, pero el dinero aún no se ha movido. Es en este momento cuando los inversores institucionales anticipan la temporada de reembolsos. Empiezas a ver cómo los sectores defensivos se debilitan. Las acciones de servicios públicos y productos de consumo básico, mientras que las acciones de crecimiento y las pequeñas capitalizaciones comienzan a superar silenciosamente. La volatilidad disminuye. El VX se desvanece. La incertidumbre se disipa. Entonces, ¿dónde comienza a fluir el capital? Históricamente, esta fase favorece a las pequeñas capitalizaciones, el consumo discrecional y los constructores de viviendas. A finales de 2016, justo antes de los recortes fiscales anteriores, las pequeñas capitalizaciones subieron un 15% en 3 meses. Las grandes capitalizaciones solo ganaron 6%. El Russell 2000 superó al S&P por 9 puntos porcentuales en un solo trimestre. Esa es la configuración que estamos viendo de nuevo. La segunda ola es donde las cosas se vuelven explosivas. Esta es la avalancha de reembolsos. Y si estabas prestando atención antes, sabes que viene más temprano que nunca. A finales de febrero, el más temprano en la historia. Esos son 1.2 billones de dólares llegando a las cuentas bancarias de los consumidores. Y aquí es donde el comportamiento importa. La gente no ahorra los ingresos inesperados, los gasta. Y cuando ese gasto se acelera, comienza la siguiente fase de este ciclo. Ahora, el hogar promedio está a punto de recibir un cheque bastante considerable, aproximadamente $8,400. Entonces, la pregunta obvia es, ¿a dónde va realmente ese dinero? No tenemos que adivinar. Tenemos datos históricos de gasto del consumidor basados en el comportamiento del IRS y del Tesoro. Y así es como se desglosa. Aproximadamente el 35% va directamente al pago de deudas, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, préstamos personales. Por mucho que a la gente le encante quejarse, los estadounidenses son sorprendentemente responsables cuando el dinero llega a sus cuentas. Otro 25% va a gastos discrecionales. Piensa en vacaciones, viajes, mejoras en el hogar, electrónica, electrodomésticos, todas esas cosas que la gente pospuso cuando el dinero era escaso. Luego, aproximadamente el 20% va a ahorros e inversiones, cuentas de corretaje, cuentas de jubilación, tal vez un poco de criptomonedas, tal vez un poco de oro. Y el 20% final va a necesidades, alquiler, servicios públicos, comestibles, seguros. Entonces, ¿qué pasa después? Las acciones minoristas adoran esto. Piensa en Amazon, Walmart, Target, Home Depot, Best Buy. Viajes y ocio también lo adoran. Aerolíneas, hoteles, líneas de cruceros, plataformas de reservas. Cuando la gente de repente se siente más rica, no se queda en casa mirando su saldo bancario. Se mueven. Las firmas de corretaje también se benefician. Robinhood, Fidelity, Segwave. Más efectivo llega a las cuentas, sigue más actividad comercial, e incluso las compañías de tarjetas de crédito se recuperan. A pesar de todo el ruido sobre la regulación y la presión de Trump, Visa, Mastercard, American Express. Cuando el gasto aumenta, el volumen de transacciones se eleva. Una vez que se sienta el polvo, ocurre otra cosa. La gente compró más cosas, las empresas reportaron mayores ingresos, las ganancias aumentaron, los múltiplos de ganancias se expandieron y más dinero fluyó de vuelta al mercado. Es un ciclo de retroalimentación. Boom. Si quieres un ejemplo histórico, mira los cheques de estímulo de Bush en 2008. Las ventas minoristas aumentaron un 12% en el único mes en que se distribuyeron esos cheques. Esta vez, el estímulo es 7 veces más grande, 7 veces grande, hermoso, enorme. Sí, hay un problema de deuda a largo plazo asociado con todo esto, pero no estamos aquí para ser adultos responsables en este momento. Estamos aquí para entender el ciclo y aprovecharlo. Ahora, pasemos a la tercera ola, la repatriación corporativa. Y no son cuerpos muertos regresando a casa. El proyecto de ley fiscal incluye un periodo de repatriación único, permitiendo a las corporaciones estadounidenses traer de vuelta al país el dinero en el extranjero a una tasa impositiva reducida. Estamos hablando de 0.1 billones actualmente estacionados en cuentas extranjeras. ¿Por qué está en el extranjero en primer lugar? Impuestos. Empresas como Apple,
Microsoft, Google, Netflix han estado manteniendo efectivo en lugares como Irlanda, los Países Bajos y otras jurisdicciones extremadamente amigables. Sin falta de respeto hacia los irlandeses. Maravillosa gente. Pero las corporaciones no movieron dinero allí por la Guinness. Entonces, ¿quién se beneficia más de la repatriación? Primero, las mega cap tech, Apple, Microsoft, Google, Meta. Estas empresas por sí solas tienen más de $500 millones en el extranjero. En segundo lugar, los gigantes farmacéuticos Pfizer, Johnson & Johnson, Merck. En tercer lugar, los conglomerados industriales G, Honeywell, United Technologies. Ahora, aquí está la parte que les importa a los inversores. ¿Qué hacen realmente las empresas con el dinero repatriado? La historia nos da una respuesta muy clara. Aproximadamente 40% se destina a la recompra de acciones. Eso reduce el número de acciones en circulación, lo que matemáticamente eleva los precios de las acciones restantes. Otro 30% va a dividendos. A todos les encantan los dividendos, especialmente a las instituciones, especialmente a los jubilados, especialmente a los fondos que están obligados a mantener activos que generen ingresos. Aproximadamente el 20% se destina a fusiones y adquisiciones, lo cual es a menudo cuestionable para el valor a largo plazo, pero fenomenal para los bancos de inversión que organizan los acuerdos. Alguien tiene que pagar esas casas en los Hamptons, ¿verdad? Y el 10% final se destina a inversiones reales en negocios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Las grandes empresas tecnológicas se benefician. Las acciones entradas en dividendos superan el rendimiento. Los aristócratas de dividendos como Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble tienden a brillar. La actividad de fusiones y adquisiciones aumenta, lo que beneficia a los bancos de inversión y a las firmas de asesoría. La última vez que tuvimos un feriado de repatriación fue en 2004. En ese entonces, las empresas repatriaron $312 mil millones de pesos. El S&P 500 subió un 15% ese año. Las acciones tecnológicas subieron un 22%. Esta vez la repatriación es nuevamente 7 veces mayor. Así que la conclusión no es complicada. Los grandes pagadores de dividendos tecnológicos de capitalización de mercado son beneficiarios de los mercados de capitales. Ahora pasemos a la ola 4. Y no, este no es un ataque, es una inyección, depreciación adicional. El proyecto de ley fiscal permite a las empresas deducir el 100% de las inversiones de capital de inmediato en lugar de depreciarlas a lo largo de varios años. Eso crea un gran incentivo para gastar ahora. Entonces, ¿quién se beneficia? Fabricantes de equipos pesados, Caterpillar, Deere, 3M, empresas de construcción e ingeniería, Fluor, Jacobs Engineering, empresas de infraestructura y sistemas, Cisco, Oracle, Salesforce, energía y servicios públicos, modernización de la red, solar, eólica, mejoras en la transmisión. Esta ola por sí sola representa aproximadamente 0.4 billones en gastos de capital. Una gran parte de eso se destinará a la automatización, la inteligencia artificial, la infraestructura energética y el regreso de las cadenas de suministro, lo sé. Si lo miras temáticamente, los sectores industriales y de materiales tienden a beneficiarse. Históricamente, los ETFs como XLI, en el sector industrial, han tenido un buen desempeño en estos ciclos. Los materiales como el acero, el cobre y el aluminio superan el rendimiento cuando el gasto en infraestructura aumenta. ¿Quieres otra referencia histórica? En 2017, la inversión empresarial aumentó un 6%. Las acciones industriales subieron un 34% ese año. No está mal. Entonces, ¿en qué te enfocas aquí? Empresas con fuertes carteras de pedidos, materias primas, especialmente el cobre, y con los mercados laborales aún ajustados, hay un efecto secundario que nadie puede ignorar. Inflación. ¿Y la inflación es buena para qué? Oro, plata. Exactamente. Pero, aquí está la incómoda verdad. Inundar la economía con 4.7 billones no viene sin consecuencias. Creará presión inflacionaria. Ya hemos visto esta película antes cuando la Fed imprimió billones durante la era del CEO. La liquidez impulsa los precios de los activos y entender cuándo y dónde fluye esa liquidez es la diferencia entre surfear la ola y ser arrasado por ella. De todos modos, la Fed va a responder. Y aquí es donde las cosas se complican.
En un entorno normal con una Reserva Federal verdaderamente independiente dirigida por economistas que creen que siempre tienen razón, la inflación desencadenaría aumentos de tasas. Así es como se supone que debe funcionar. Pero 2026 no es un entorno normal. Estamos recibiendo recortes de tasas. ¿Por qué? Porque Trump los quiere y va a nombrar a personas que se los den. Ahora, después de las elecciones de medio término, si la inflación se acelera y empezamos a acercarnos nuevamente al 3%, entonces sí, las subidas de tasas volverán a estar sobre la mesa. Esa es la ventana de riesgo. Y Trump está haciendo todo lo posible para asegurarse de que eso no suceda. Probablemente ya lo hayas notado. Bajando los precios de petróleo, limitando las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% y nada más, empujando para reducir los costos de vivienda. El objetivo es simple: hacer que la inflación diaria se sienta invisible. La gasolina parece más barata. La comida se estabiliza. Las facturas de las tarjetas de crédito dejan de aumentar. Entonces, la gente sigue usando la tarjeta y piensa que todo está bien. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no ve. La verdadera medida de la inflación no son los comestibles o la gasolina, son los precios de los activos. Si el mercado de valores sube un 25%, eso es un 25% de inflación. ¿Por qué? Porque tu salario no subió un 25%. Pero las personas que poseen acciones, bienes raíces, oro, plata y otros activos tangibles acaban de hacerse un 25% más ricas. Dale la vuelta a eso. Si no posees activos, tu dinero acaba de perder poder adquisitivo. Esa es la incómoda verdad. Lo que lleva a la única conclusión lógica: pon tantos dólares como sea posible en activos. Así es como funciona este sistema. Ahora, aquí está el riesgo de la línea de tiempo. Esta ola de liquidez empuja a los mercados hacia arriba en 2026. Pero si la inflación vuelve a aparecer, como lo hizo en 2021 y 2022, los aumentos de tasas regresan en 2027. Y cuando eso suceda, el liderazgo cambia. Mira 2021 y 2022. Las acciones de energía subieron un 65%. Las acciones tecnológicas bajaron un 35%. La gente olvida esa parte. Entonces, la verdadera estrategia no es solo aprovechar el rally. Es saber cuándo tomar ganancias de acciones de crecimiento de alta valoración y rotar hacia sectores que se benefician de condiciones más restrictivas. Eso es gestión de riesgos. Ahora, pongámonos prácticos. ¿A dónde va el dinero? Para la segunda ola, la avalancha de reembolsos, los ganadores obvios son los gigantes que atienden al consumidor: Amazon, Home Depot. Si quieres una exposición amplia en lugar de acciones individuales, hay ETFs que cubren este espacio. La tecnología sigue siendo un beneficiario importante. Apple tiene un enorme potencial de recompra una vez que el efectivo repatriado regrese a casa. Microsoft se beneficia del gasto empresarial y del crecimiento en la nube. QQQ captura toda esa cesta. Sigo siendo muy optimista con Nvidia, muy optimista con Alphabet. Los ingresos por publicidad se recuperan en ciclos de consumo fuertes. La monetización de la IA se acelera. Estas empresas generan dinero. Entonces, sí, hay un serio potencial de crecimiento este año. Los sectores financieros también se benefician. La actividad de fusiones y adquisiciones se intensifica. La banca de inversión se acelera. Los mercados de capitales vuelven a activarse. JP Morgan, gobernante del mundo, señor y maestro, se beneficia enormemente de este entorno. Goldman Sachs prospera cuando vuelve el flujo de negocios. A pesar de la presión política, empresas como Visa continúan subiendo solo por el volumen. Las plataformas de corretaje también se benefician. Segwab, Robinhood, el comercio minorista se dispara cuando la liquidez aumenta. Si quieres una exposición amplia a los financieros, XLF cubre el sector. Soy optimista, aunque un poco menos agresivo que con tecnología y consumo, pero sigue siendo una parte significativa del ciclo. Ahora, a medida que avanzamos más en el año, la energía vuelve a estar en el centro de atención. Si la situación en Venezuela se aclara, Exxon, Chevron y ConocoPhillips se beneficiarán. Eso es más una decisión de posicionamiento para finales de 2026. Las grandes empresas energéticas no se mueven de la noche a la mañana, pero cuando las expectativas de inflación regresan, importan. Las empresas de energía de la próxima era y otras entradas. En la infraestructura energética también se benefician, especialmente a medida que se acelera la modernización de la red.
Nuevamente, el momento es importante. Queremos claridad antes de comprometernos por completo. Y luego llegamos al sector 6, bienes raíces. ¿Por qué funciona esto? Porque los reembolsos de impuestos funcionan como pagos iniciales. Combina eso con la caída de las tasas de interés y la demanda de vivienda explota. Los derechos se benefician. Las tarifas industriales y de almacén ya están funcionando bien. Los derechos residenciales se vuelven más atractivos a medida que las tarifas disminuyen. Equity Residential QR es un nombre que la gente considera. Simon Property Group, SPG, es otro. Y para una exposición amplia, VNQ cubre el sector inmobiliario. Esto no es asesoramiento financiero y es solo para fines educativos y de entretenimiento. Pero entiendan esto no es aleatorio. Esto es un ciclo de liquidez. 4.7 billones de pesos no entra silenciosamente en la economía. Reconfigura los mercados. Y la diferencia entre las personas que se benefician y las que no se reduce a una cosa: la preparación. Hay un beneficiario más que la gente sigue pasando por alto a medida que bajan las tasas de interés. Sophie, los préstamos estudiantiles van a ser refinanciados. Y Sophie es la plataforma número 1 de refinanciamiento de préstamos estudiantiles en el país. Las tasas más bajas significan que el volumen de refinanciamiento se dispara. Eso es un viento a favor directo. Entonces, ¿cómo se ve realmente la línea de tiempo? Si quieres adelantarte a este ciclo, ahí es donde está el mayor riesgo, pero también la mayor recompensa potencial al principio. Las pequeñas capitalizaciones tienden a beneficiarse. Piensa en IWMBB, ese tipo de exposición. También puedes inclinarte más hacia una postura alcista en el consumo discrecional. XLY es un ETF común. Las personas que consideran reducir la exposición a los bonos en esta etapa es casi una decisión obvia, al menos conceptualmente. El comercio minorista es otra área a observar. Hay XRT para la exposición minorista, así como para viajes y ocio. Aerolíneas, hoteles, líneas de cruceros. Cuando la liquidez aumenta, la gente se mueve.